Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a la clase de Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Hoy es 30 de octubre del 2024. Estaba diciendo que antes de la llamada estábamos chateando, que me gustaba mucho esa introducción que hubo en italiano o sobre el italiano. Y como acabo de leer también un pedazo de Don Quijote del primer capítulo de la primera parte, en el que hablaban de Babieca, el caballo de Mio Cid. Entonces me acordé también de que más adelante Don Quijote habla italiano con un personaje italiano que aparece. En una sola escena aparece este señor. Eh, y con él habla también de traducción, ¿no? No era, bueno, era italiano. Hoy llamaríamos a este señor italiano, pero en aquel momento no existía lo que ahora llamamos Italia. Eh, si no existía hace 150 años, imagínense hace 400. Era florentino, toscano, ya no recuerdo, ¿no? Y entonces Don Quijote llama así al idioma que habla. Toscano, florentino, ya no recuerdo. No lo llama italiano. O a lo mejor menciona italiano en algún momento, pero ya sabemos, no era lo mismo que es ahora. Em, y entonces me acuerdo de eso, que Don Quijote hablaba italiano, porque está esa escena, y eso se debe a que indiscutiblemente Cervantes tenía que hablar italiano, porque había pasado unos cuantos años de su juventud en Italia, eh, y en realidad en Cervantes, en sus novelas, en sus poemas, todo es Italia. Ustedes dirán, no, todo es España. Sí, también, pero es que en la mentalidad de Cervantes parece que, bueno, si usted quiere hacerse soldado, váyase para Italia. Usted quiere ser poeta, Italia. Usted quiere tener aventuras, Italia. Usted quiere tener una amante bonita, Italia. Usted quiere tener buenos amigos, Italia. Usted quiere leer buenos libros, Italia. Todo Italia, ¿no? Por lo menos cuando era bastante joven, que tuvo que salir corriendo de Italia porque lo iban a involucrar en un crimen, que no está claro si lo cometió o no. Parece que no, más bien, pero no hay certeza total todavía. Eh, entonces, de ahí en adelante, que eso fue antes de escribir su primer libro, La Galatea, eh, bueno, parece que todo era Italia, ¿no? Estaba como obsesionado con Italia. Parecía alemán con esa manía. Todos los caminos conducen a Roma, sí, pero no a Italia. Sí, sí, es cierto. Ese es un refrán antiguo. Ya los romanos deben haber sido los que lo inventaron. Muchas gracias también a la señorita Acevedo que me recuerda que no estaba grabando, pero sí estamos. Ahora ya sí. Bueno, como verán ahí en la pantalla que estoy compartiendo, hoy toca hablar de esto. Me gustaría pensar en unas cosas en Italia. Bueno, el asunto es que, a ver, ¿quién ha leído este libro? No me refiero a los 4 o 5 fragmentos que lo ponen a uno a leer en bachillerato. Si alguien leyó los 4 o 5 fragmentos que nos ponen a leer en bachillerato, eso lo hablaremos después. Pero ahorita pregunto, ¿quién leyó este libro entero y además con placer? Es que yo creo que no hay otra opción, a menos que lo obliguen a uno, que es lo que hacen en bachillerato. ¿Usted quiere la verdad o quiere la mentira? Es cierto, ¿digo la verdad o que seguimos siendo amigos? No sé, ¿qué es lo que uno espera que le digan cuando hacen una pregunta? Además, les estoy diciendo, no me refiero a los 4 o 5 fragmentos que nos hacen leer en bachillerato. Y también dije, entonces lee con placer, a menos que lo obliguen a uno, como siempre cuando a uno lo obligan, que no siente placer en lo que está haciendo. A ver, amigos, vamos a hacer, me digan Yo lo no que lo digan. leí. Yo no lo leí. No, Bueno, esa es no he leído. esa es una de las respuestas posibles. No lo he leído, muy bien, muchas gracias. O sea, yo la leí, pero estaba muy pequeña, tenía como 12 años y no recuerdo nada.
Pero ¿recuerdas que te sentías atraída por la historia o que no? Sí, recuerdo que me gustó, pero de verdad que no me acuerdo de qué trataba. Es No, que fue hace muchos años. no, 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 no. Señorita Arias, en su vida nada ha pasado hace muchos años. No tenga esa fantasía. Bueno, tenía 12, sí fue hace mucho. Sí, eso fue hace como 5 o 6 años. Nada. No, Hace 10. a ver, hace como 10, no, 14 años. Bueno, nada. Bueno, está bien. Proporcionalmente es más de la mitad. Está bien. Este, pero mira, ahí hay que rescatar y hay que atesorar el hecho de que lo recuerdas con cariño, que lo recuerdas que lo disfrutaste, ¿no? No importa, en algún otro momento volverás a leerlo y ya siendo adulta será otra cosa, ¿no? Verás otras cosas, verás un montón de cosas y ahora sí lo recordarás. Cuando uno está jovencito de 8, 10, 15 años y lee cosas, y uno lee de todo y uno no quiere leer todo, y disfrutarlo, y lo disfruta. Cuando uno está así pequeño, lo que tiene que hacer es eso, leer todo lo que le venga y disfrutarlo. Y que, ay, no entendí esto, pues no importa, tú pa'lante, porque eso después se aclarará. Hay cosas que yo he recordado en los últimos años, los últimos 20, 30 años, que me digo, ah, mira, ahora entiendo lo que le dijo fulanito a sutanita en aquella novela. ¿Dónde tendré yo ese libro? Ah, ya no lo tengo. Y lo busco, ah, ya no lo tengo. ¿Cómo me gustaría volver a leer esa escena? Porque ahora entiendo, ahora que soy adulto, ¿no? Pero cuando yo tenía 11, 12, 13 años, pues es una cosa que no me cabía en la cabeza. Yo pasé por ahí y me decía, ¿qué será esto? ¿Pero por qué él le dice eso? ¿O por qué pasa tal cosa? ¿Por qué un montón de cosas? Pero eso no me detenía, ¿no? Y eso no nos debe detener. En la lectura lo que uno tiene que hacer principalísimamente es disfrutar. La etapa de entender viene más tarde. O sea, para entender hay que volverlo a leer. Y uno se puede pasar la vida nada más que leyendo por placer. Lo que pasa es que también es inteligente aprender algo, ¿no? Y enriquecerse con eso, intelectual y emocionalmente y espiritualmente también. Bueno, uno lee esto cuando tiene 12 años y claro, él lo tiene que volver a leer más tarde porque hay cosas que no son para la mente de una persona de 12 años, pero el placer de leer y el placer de que le cuenten una historia y el placer incluso de ir aprendiendo cosas que uno no sabía en ese texto que no está comprendiendo totalmente, eso también hace falta pasar por esa experiencia. Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, eh, cuando yo hablo de cómo yo le leo libros a mis hijas, eh, a mi hija mayor yo le compré un libro antes de que naciera, El Soldadito de Plomo, que fue su primer libro. Este, Hay gente que me dice, no, chico, pero en realidad hay que esperar a que sea más grande, porque sí, claro, hay que esperar a que tenga 15 años porque no quiera hacer nada de lo que yo le sugiero. Y entonces sí, ahí sí va a adquirir el hábito, yo te aviso, ¿no? No se quieren ni bañar a los 15 años, entonces se van a poner a leer, yo te aviso. No, uno tiene que aprender a leer cuando es chiquito, porque si no, luego un desastre, ¿no? O puede ser que no pase nada, ¿no? En realidad, leer no hace falta para la vida, porque hace falta para la vida interior, pero no puede pasarse la vida entera sin leer ni una página, ¿no? Que la gente que no sabe leer ni escribir nace, crece, se reproduce y muere sin leer. Eso, para la vida física, en realidad, no hace mucha falta. Pero es que no solo de pan vive el hombre. O sea, no solo somos carne y hueso, somos otras cosas también, ¿no? Y por eso se mete uno a estudiar en la universidad, porque en la escuela y en el liceo lo meten a uno. Ah, juro. Por eso es que uno no quiere ir nunca. Pero la universidad la decide uno mismo, ¿no? Entonces, si no te gusta, es responsabilidad tuya. Y si te gusta, bueno, es placer tuyo. A ver, por aquí tengo unos mensajes. Ya estoy dando demasiado discurso. Ustedes no escucharon eso, ¿verdad?
Me gustaría pensar unas cosas en italiano. ¿Para quién dice esto? Velázquez. Eso me dijeron hace unos meses con el Miocid. ¿Qué? Que te gustaría pensar unas cosas en italiano, en Italia. Unos No, muchachos no, de letras es me lo que dijeron dicen que ese unos libro es el muchachos mejor. cuando quieren pensar unas cosas o sea, escaparse de viaje. Entonces me gustaría pensar unas cosas en Italia. Ah, muy bien. Es que los hombres G tienen, tienen una canción en italiano que habla de eso, de quiere ir para Italia, a reírse de la mafia. Unos muchachos de letras me dijeron que ese libro es lo máximo. ¿Cuál? Don Quijote. Pero como No, era, el mío sí. el mío sí, sí, es lo máximo, pero lo máximo de lo máximo es Don Quijote. Pero como era posible que no lo comprendía y yo, ¿cómo es posible que no lo comprendía? Ok, y yo, paréntesis, paréntesis, paréntesis. No lo encuentro pie ni cabeza, me da dolor de cabeza cuando inicio de nuevo. Ya te llegará la hora. Hay estudiosos de estos asuntos que dicen que para poder disfrutar y comprender un libro, esto también es con Arias, es con todo, pero ella también mencionó esto, eh, para poder comprender y disfrutar un libro es necesario tener la edad del autor. Entonces uno se dice, ay Dios mío, o sea que yo tengo que tener 69 o 70 años para comprender Don Quijote, porque esa era la edad que tenía Cervantes cuando escribió Don Quijote, ¿no? Caramba, ¿cuánto tiempo me falta? No puede ser, yo tengo curiosidad ahorita. No, no se refiere solamente a la edad cronológica, que también puede ser, por supuesto, ¿no? Y puede ser que uno necesite más edad que la que tenía el autor cuando escribió el libro para poder entenderlo, disfrutarlo, que es lo más importante. No, puede necesitar la edad intelectual que tenía el autor. Uno puede necesitar llegar a la edad emocional, a la edad espiritual, ¿no? Y por supuesto a la edad física, cronológica, ¿no? Y hay a otras, la edad académica, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo yo en este negocio? Etcétera. Y una cosa que yo siempre pongo como evidencia de que no es necesario tener la edad del autor, sino algunas de las edades que tiene cada quien. Es que los autores de libros para niños, de literatura infantil, normalmente no son niños. Yo aquí en Perú he conocido dos o tres niños que escriben libros. He ido a las presentaciones de sus libros, ¿no? Había uno de 9 años que había escrito un libro de unas 50 páginas. Me parece que cuando yo logro escribir 50 páginas, no quiero que me hagan un homenaje. Y este niño publicó un libro de 50 páginas. Bueno, y mi niña tiene aquí dos libros, creo, escritos por niños, que los ha utilizado en la escuela, todo, pero que no vienen de la escuela, ¿no? Bueno, el asunto es que los libros, las novelas, los cuentos, los poemas de literatura infantil no han sido escritos por niños. Han sido escritos por gente adulta que reduce su edad, voilà, reduce su edad para poderse comprender con el niño, o porque el niño lo comprenda en primer lugar. Pero es que un libro también es una comunicación, ¿no? Eh, entonces, ciertamente hay que tener la edad del autor, pero entonces el autor a veces reduce su edad para llegar a la edad del lector, la edad cronológica, pero también la edad intelectual que tiene el niño en el momento en que lo lee, ¿no? Ya cuando uno crece, entonces uno dice, ay, esto es lo que me entretenía a mí cuando yo era chiquito. Bueno, quizás necesitemos tener alguna de las edades que tenía Teresa de la Parra cuando escribió Ifigenia, que tiene que haber sido joven, porque Teresa de la Parra murió a los 36 años, era joven, y, y entonces uno dice, bueno, sí, si lo escribió, digamos, a los 30, me falta poco, pero a los 36 años Ifigenia podía haber tenido una edad de 100 años intelectualmente, porque era tremendo cerebrito la señora. No escribía novelas nada más, no escribía cuentos nada más, no escribía diarios y cartas que uno puede decir, ay, sí, qué cursi. No, cursi no es en absoluto, es una falta de respeto decir esto. También escribía ensayos acerca de la condición de la mujer en América Latina
en el presente, en su presente de hace 100 años. Este libro se publicó en 1923-24, hace 100 años. Escribía sobre la condición de la mujer en 1924 y en el pasado. Hay un ensayo suyo bellísimo, bellísimo y profundísimo, interesantísimo acerca de este asunto en la colonia, ¿no? Y no trata solamente la, en ese ensayo y en otros, no trata solamente la condición de las mujeres notorias, que eran las mantuanas, las blancas, sino que también la condición de las mujeres esclavas y de las que no eran ni una cosa ni la otra, porque también había gente que no era rica, pero tampoco, pero era libre, ¿no? Eh, Porque no toda la gente que vino para América hizo dinero inmediatamente, ¿no? También había los pobres, como los había y los hay en España. Y también trata en algún ensayo el asunto de la política en Venezuela y de la política en Venezuela en el pasado, ¿no? El siglo XIX. Es decir, como todo intelectual, como todo escritor, a Teresa de la Parra le interesaba todo, y le interesaba todo lo que tenía que ver con Venezuela y con la literatura en Venezuela, etcétera. E incluso le interesaba la traducción. Porque este libro fue traducido por su amigo. Eso está escrito aquí en este libro, yo no recuerdo, es un nombre muy raro, francés. Eh, no, no, así no lo voy a encontrar. Entonces, hoy podemos comenzar a leer Ifigenia para que vean de lo que se han estado perdiendo. Eh, ¿Hay comentarios hasta ahora? ¿Preguntas? Les tengo que decir, Bueno, en mi caso ninguna por el momento, profesor. muy bien, les tengo que decir que con esto comenzamos debería ser una semana, pero a lo mejor nos demoramos más, ojalá. eh, un tema. Hoy comenzamos un tema que se titula Literatura venezolana, que nos pone en nuestro propio territorio, porque la literatura venezolana es la literatura de los estudiantes. Eh, esta materia existe también para que los estudiantes vean, tengan el sabor de su propia literatura, a una especie de, es como una creación de equilibrio frente a las otras literaturas que tienen que leer los estudiantes en francés, en inglés, en alemán, italiano, etcétera, ¿no? En una escuela de idiomas es lógico que en la clase de esos otros idiomas, que no es solamente para enseñar el idioma, sino también para enseñar la cultura, es lógico que se lea en italiano, en francés, en alemán, y entonces los estudiantes van conociendo esas literaturas. Pero, ¿qué es uno si no conoce a su propio pueblo? ¿Qué es uno si no conoce a sus propios poetas? ¿No? Y Teresa de la Parra es una de nuestras más importantes escritoras, no solo del siglo XX, sino de todos los siglos en que ha existido Venezuela. Son tres nada más. Bueno, depende de cómo hagamos la periodización, ¿no? Porque si decimos desde cuándo existe estrictamente Venezuela, podríamos decir, por ejemplo, desde 1830, ¿no? Cuando, cuando se inició la actual época de la historia de Venezuela, en que ya no era una provincia de España, no era parte de la Gran Colombia, no era un país invadido por otro, tenía un territorio prestado de aquel y el otro, sino que ha sido la República de Venezuela desde ese momento. Y entonces, ok, vamos a llamar historia de Venezuela la que comienza en 1830. Y vamos a llamar historia de la literatura venezolana la que comienza en 1830. Se puede hacer eso. Pero antes de eso también existía Venezuela y también existía literatura. Entonces podemos decir, veamos,
A partir de la creación de la Gran Colombia, que Venezuela era parte de eso, pero ya era independiente. Claro, solo siendo independiente podía sumarse a la Gran Colombia. Entonces, en 1819 también se puede, pero antes de eso también existía Venezuela y también existía lo que podíamos llamar literatura venezolana, literatura hecha en Venezuela, por autores nacidos en Venezuela, ¿no? Ah, bueno, entonces sería quizá de la Tercera República, ya no me acuerdo la fecha, 1816, 15, no recuerdo. Sí, pero antes estaba la segunda, de 1812, y antes estaba la primera, de 1811, y antes estaba la colonia, la Capitanía General, y antes de eso incluso estaban los periodos iniciales de, la, de Venezuela, en que teníamos el territorio, existía el territorio, pero no existía lo que se podía llamar una república, ni una colonia, ni nada. Existían los habitantes y el territorio. Pero existen evidencias, lo que en historia llaman vestigios, vestigios de literatura oral que se hacía en Venezuela, en el territorio que ahora llamamos Venezuela, y que, bueno, no son tan conocidos porque es oral y es antigua y es indígena, ¿no? Es una mala razón para no conocerlo, pero esa es la razón por la que no se conoce tanto. Y hay gente que incluso comienza, hay gente, quiero decir, especialistas, estudiosos, teóricos, que comienzan el recorrido de la historia de Venezuela, bueno, de la historia de Venezuela, sí, pero yo quiero decir la historia de la literatura venezolana, el día en que Cristóbal Colón, desde su barquito, vio hacia acá, vio hacia lo que ahora llamamos el Delta, este, Macuro, el estado Sucre, Huiria, ¿no? Y hasta entró en el delta del Orinoco por el delta, o no sé si llegó a entrar, pero observó y se quedó boca abierta, boquiabierto, con la fuerza de aquel río que venía entrando al mar por ahí, y escribió en su diario un par de anotaciones, ¿no? Para mandarle una carta al rey en la que dijera esa maravilla que estaba viendo ahí, que era una tierra de gracia. Habrán oído hablar de la tierra de gracia, me imagino. Y entonces hay gente que pone el día inicial de la historia de la literatura venezolana ese día. Y entonces con ese criterio consideran ese diario, todo el diario de Cristóbal Colón como el primer texto de la literatura venezolana, ¿no? A veces otros creen que es exagerado, pero no existe eso. Todo depende de la periodización que hagamos. A ver, Arias, ¿qué me quieres decir? Sobre lo que está mencionando de la historia, Sí. que más bien muchas clases de historia en la misma escuela de historia siempre comienzan es a partir de ese momento. Y muchas veces uno preguntaba por qué no veíamos algo antes. Y Perdón, algunos perdón, profesores llegaban hasta decir, ¿no me escuchas? no, perdón, que te quiero preguntar, que comienza en la Dígame. historia en ese periodo. ¿Cuál periodo? Con 1830. la llegada de, Ah, con la llegada de Cristóbal Colón. ok, ok. Eh, Y y entonces bueno, uno antes preguntaba. de eso no consideraban que existiera la historia porque no había nada escrito, Ujú, según ellos. Y si no hay nada escrito, entonces no hay historia. ujú, Lo cual otros historiadores también consideran un error porque no es como si no hubiera existido humanidad en ese momento ujú. y no se tiene en cuenta eso como historia. Más bien, consideran que el antiguo Egipto y antes de Egipto, eso no se puede considerar historia porque es demasiado antiguo. Sí, es que el criterio para definir, para hacer el límite entre historia y prehistoria es la invención de la escritura, sí. Pero de Sí, verdad, lo que no existe es el registro, porque la historia existe. Y claro. ciencias como la arqueología van revelando, han estado revelando todo el tiempo, toda la vida, revelando evidencias que a lo mejor no está escrito, pero se puede deducir fácilmente qué pasó, tener una Sí, idea de y lo que pasó. es una deficiencia no, no enseñar ese tipo de cosas en una clase de historia normal, Claro. porque entonces
uno no aprende sobre eso y no te interesas por eso, sino hasta que alguien te dice, oye, mira, estaba esto también. Ajá. Qué bien eso que está diciendo Montilla en el chat. Los petroglifos podrían considerarse parte de registros literarios. Presumo que lo estás afirmando, porque no hay signos de interrogación. Parece una pregunta, pero no hay signos de interrogación. Voy a pensar que es una afirmación. ¿Se va a acabar esto? Sí, ciertamente. Son unos objetos, productos culturales que dan evidencia de una actividad literaria en este caso, y de otros tipos también. Eh, los jeroglíficos son, sí, pero los jeroglíficos son escritura también, ¿eh? Eh, no es como la tenemos ahorita, pero ciertamente dan señales de la historia, sí, como tú dices. Ah, caramba, qué interesante eso de que en Barinas haya petroglifos o jeroglíficos, no sé a cuáles te refieres, que cuentan historia. Un día de esto nos tienes que contar. Yo pensaba que eso era en Guayana nada más. Ahorita capaz en Guayana no hay. Muy bien, muy bien.